Hola, en este video vamos a determinar el centroide en X y en Y de la siguiente figura. La siguiente figura es una figura compuesta por un rectángulo y un semicírculo. El rectángulo tiene una base de 25 centímetros y una altura de 65 centímetros. Y el semicírculo tiene lo que es una base de 25 centímetros y una altura de 25 centímetros. Entonces debemos tener en cuenta de que el centroide en X de una figura compuesta no es más que la sumatoria de los centroides multiplicado por sus áreas entre la sumatoria de las áreas. Eso en X. Y en Y, la sumatoria de los centroides en Y multiplicada por sus áreas entre la sumatoria de las áreas. Entonces, en función de eso, vamos a elaborar un cuadro donde me muestran las figuras, las áreas, el centroide en X y en Y, el centroide en X multiplicado por su área y el centroide en Y multiplicado por su área. Tanto el centroide en X como en Y estará expresado en centímetros, el área estará expresada en centímetros cuadrados. Tanto la multiplicación del centroide en X como en Y multiplicado por su área estará expresado en centímetros cúbicos. Entonces aquí tenemos un semicírculo y un rectángulo. Lo primero que vamos a determinar son las áreas. Tenemos que las áreas de la figura son las siguientes. Tenemos que el área de un semicírculo es 1/2 multiplicado por pi por el radio al cuadrado. Y el radio al cuadrado será la mitad de la base. En este caso será 1/2 de pi multiplicado por 12.5 y eso estará elevado al cuadrado, dando como resultado el área del semicírculo 245.43 centímetros cuadrados. Para el área del rectángulo será la base por altura. La base es 25 centímetros y la altura es 65 centímetros, dando como resultado 1625 centímetros cuadrados. Entonces aquí yo voy a poner el área del semicírculo, que es 245.43. Entonces el área del rectángulo es 1625. Ya una vez determinadas las áreas, vamos a determinar el centroide en X de la figura. El centroide en X, tenemos que aquí el centroide en X del semicírculo será su base entre 2. En este caso tenemos 25 entre 2 es igual a 12.5 centímetros. Para el centroide en X del rectángulo será igual a la base entre 2 también. Entonces como base tenemos 25, será igual a lo mismo, 25 centímetros entre 2. Quiere decir que el centroide en X será tanto para el semicírculo como para el rectángulo 12.5. Para el centroide en Y del semicírculo tenemos que será igual a 4R entre 3pi. 4R quiere decir 4 veces radio dividido entre 3 veces el pi. 4 veces radio será igual a 4 multiplicado por 12.5 entre 3 pi. Aquí se le va a sumar 65 porque esa es la altura. Si tomamos como eje, este es el eje X aquí abajo y este de aquí es el eje Y. Por lo tanto, Y y X. Por lo tanto, para encontrar el centroide en Y del semicírculo debemos sumarle la altura que tenemos acá. Por lo tanto, aquí yo tengo 4 multiplicado por 12.5 entre 3 veces el pi más 65, dando como resultado 70.30 centímetros. Y para el centroide en Y del rectángulo tenemos que será igual a la altura entre 2. Entonces la altura entre 2 es 65 entre 2, dando como resultado 32.5. Una vez encontrada los centroides, lo vamos a proyectar en el cuadro. Aquí tenemos 12.5, 12.5 y aquí 70.30 y 32.5. Una vez encontradas los centroides y las áreas, vamos a multiplicar cada centroide por su área. En este caso, tenemos que el centroide en X multiplicado por el área. El centroide del semicírculo es 12.5 en X multiplicado por su área, que es 245.3, me dará 3067.87. Y para el centroide en X del rectángulo será igual a 12.5 multiplicado por su área, que es 1625. El resultado vendrá en este cuadrito y eso será igual a 20.312.5 centímetros cúbicos. Entonces para el centroide en Y multiplicado por su área será
este centroide multiplicado por el área y este centroide multiplicado por el área. Entonces aquí tenemos 70.30 multiplicado por 245.43, dando como resultado 17.256.18 centímetros cúbicos. Para el otro centroide, 32.5 multiplicado por 1625, dando como resultado 52.812.5 centímetros cúbicos. Entonces aquí vamos a proyectar tanto la multiplicación del centroide en X por su área como la multiplicación del centroide en Y por su área. Entonces aquí tenemos 3067.87, aquí tenemos 20.312.5, aquí tenemos 17.256.18 y por último tenemos 52.812.5. Recordando que yo decía que la sumatoria de centroides de una figura compuesta no es más que la sumatoria de los centroides de cada figura multiplicado por su área entre la sumatoria de las áreas. Por lo tanto vamos a determinar la sumatoria de las áreas y la sumatoria de la multiplicación de centroides por su área. Aquí tenemos que la sumatoria de las áreas me dará 1870.43, es decir, 1625 más 245.43, dando como resultado 1870.43, y la sumatoria del centroide en X multiplicado por su área me dará 23.380.37, es decir, yo voy a sumar 3.067.87 más 20.312.5, dando como resultado 23.380.37. Aquí para la sumatoria del centroide en Y multiplicado por su área, yo voy a sumar 17.256.18 más 52.812.5, dando como resultado 70.068.68. Entonces yo voy a aplicar la fórmula que me dice el centroide en X de una figura compuesta es igual a la sumatoria de centroide en X por su área entre la sumatoria de las áreas. Si reemplazamos tenemos que vamos a dividir 23.380.37 entre 1870.43. Si se fijan, aquí estamos dividiendo centímetros cúbicos entre centímetros cuadrados. Si dividimos centímetros cúbicos entre centímetros cuadrados, nos quedará simplemente centímetros. Entonces tenemos 23.380.37 entre 1870.43, dando como resultado 12.499, que viene siendo equivalente a 12.5, que es la mitad de 25 centímetros. ¿Por qué ocurre esto? Porque la base del semicírculo y la base del rectángulo son iguales. Por lo tanto, el centroide en X estará en la mitad de la base. Entonces, para el centroide en Y, tenemos que será igual a la sumatoria de los centroides multiplicado por sus áreas entre la sumatoria de las áreas. Quiere decir que vamos a dividir 70.068.68 entre 1870.43. Aquí tenemos que centímetros cúbicos entre centímetros cuadrados me dará centímetros, y tenemos 70.068.68 entre 1870.43, dando como resultado el centroide en Y 37.46. Entonces tenemos que las coordenadas del centroide son 12.499, 37.46. Y si queremos saber cómo quedará, si queremos proyectar el centroide, tenemos que aquí en X vamos a proyectar 12.49 y en Y vamos a proyectar 37.46. Si proyectamos dos líneas donde se intersectan, estará el centroide, que será en este punto. Y bien, de esa manera que se determina el centroide en X y en Y de una figura compuesta. Por favor, comparte este video y suscríbete. Subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.